Los saludo, amantes del arte funerario. Nos encontramos en lo que antiguamente se le conocía como el Puente Negro en Durango, Durango. Un lugar donde terminaba la Sequía Grande, el arroyo. Incluso en la calle en los años 70, esta calle recibía aquel nombre, cerca del actual Bicentenario de Durango, centro de convenciones. A continuación, vamos a escuchar a María García y nos va a contar un sucedido a esta altura, pero nos va a remontar a una época de Durango, la cual a muchos de nosotros no nos tocó conocer, pero a muchos otros sí. Así que acompáñanos a esta sección de Leyendas Jamás Contadas. Buenas tardes, amantes del arte funerario. Estoy aquí con María García. Voy a permitir que ella se presente para dar introducción a estas leyendas jamás contadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María García y con mucho gusto yo quiero compartir una leyenda. De hecho no es leyenda, es un hecho. Es algo que realmente sucedió. Tuve una cuñada, porque ella ya falleció, que tenía su novio. Y mi cuñada vivía en la calle Armando del Castillo, que antes era calle de Arroyo. Y mi concuño vivía en la calle de Ayuntamiento. Él, para ir a ver a mi cuñada, siempre se veían a las 8 de la noche, porque pues antes era el horario normal. Entonces él atravesaba, se iba por la acera del arroyo porque le gustaba estar viendo cómo corría el agua, porque en esa acequia era la acequia grande. En esa acequia corría el agua, pero cristalina, agua limpia. Cuando él, bueno, esto venía siendo por el Puente Negro, más o menos. Terminando la de Felipe Pescador, donde ahora iniciaron los puentes gemelos, pero el puente ahí quedó. Ese es el Puente Negro. Entonces él ya platicó con mi cuñada, estuvo ahí con ella y todo. Al irse ya él a su casa, atraviesa para volver a irse por la acera del arroyo. Le gustaba ver el agua, le gustaba oír el ruido del agua, y se iba despacio. Pero su sorpresa de él fue que al atravesarse, él iba viendo para el piso, lógico, porque pues no había banqueta ahí, por el arroyo. Iba viendo por el piso cuando vio unos pies con zapatos de charol, lo cual a él se le hizo muy extraño. Él empezó a levantar su vista poco a poco, y por la vestimenta del señor se dio cuenta que era un curro. ¿Por qué? Porque traía su pantalón rayado, su saco como de Catrín. Pero del susto que se dio, no logró verle la cara. Sí logró verle el sombrero de bombín, pero no logró verle la cara por el susto que él tenía. Fue tal su susto que se atravesó la calle rápido, se fue por la banqueta y llegó a su casa, porque era una cuadra de distancia, una cuadra y media. Desde entonces él dejó de ir a ver a mi cuñada ahí a la casa. Quedaban de verse a la salida del trabajo de ella, o bien se veían a la vuelta de la casa, porque él sentía el temor, y lo sintió durante mucho tiempo, hasta que ya estaba él grande. Él ahorita ya es grande, de hecho, pues en aquel tiempo yo creo que él tendría algunos 19 o 20 años. Ahorita él pues ya pasa los 60 años, pero él aún se acuerda de ese momento que pasó tan terrible, porque realmente fue terrible. ¿Esto vino suscitándose por ahí de los años 80? No, eso fue antes. Fue
como en los 60s. Muy bien. Ya para finalizar los 60s pasó eso. Y desde entonces él pues sí anda por la de Arroyo ya, pero pues ya como ya perdió mucho de su fisonomía, pues ya es un poquito menos. Pero como él dice, la sensación queda. Sí queda. Y sí queda. Y sobre todo, me imagino que por la diferencia en aquellos entonces sobre los rumbos, diferencia de clases sociales y eso, tengo entendido que para esas épocas zapato de charol era para personas, o sea, de cierta incurnia, que me imagino que a esas horas de la noche, en esa parte del arroyo, no tendría nada de sentido que algún fulano bien encopado tuviera que andar por ahí, ¿verdad? Lo que lo hace un poco sospechoso. Exactamente, eso fue precisamente lo que a él le dio miedo, porque tuvo que haber sido por fuerza algún hacendado. Exacto. Porque ¿qué tenía que hacer a esas horas? Ya eran como las 11 de la noche. Entonces, ¿qué tenía que hacer a esas horas? A pie. Y luego solo. En esa temporada no había luz, no había linternas de las que hay arbotantes. Alumbrado público. Alumbrado público, no había nada de eso. Así es de que nada más los poquitos que sacaban de cada casa. Así es. Se dice que antes era más común este tipo de apariciones porque la humanidad no estaba tan maleada, ¿verdad? Nos vamos acercando a estas épocas modernas y dicen que ahora el hombre es más diablo que el diablo, entonces qué necesidad de que desaparezca ya. La verdad, sí, la verdad es que ahorita es el diablo el que gobierna el pueblo. Qué tristeza. Qué tristeza, pero así es, sí. Así es. Aún así hay partes donde se escuchan y se oyen, claro, y se ven cosas. Así es. Pero en ese tiempo, ver una cosa de esas, el arroyo tan oscuro, sí, la calle tan oscura, era el final de una de una fila de calles. Porque vendría siendo la principal, era la de Independencia, y luego era la de Guadalupe, la de Borrego, la de Costa, la de Bárcena, la de Ayuntamiento, y al final era la de Arroyo. ¿Por qué la de Arroyo? Porque por ahí pasaba el arroyo. Precisamente en el nombre lo llevaba. Precisamente. Pues gracias a este tipo de relatos es que podemos preservar esas anécdotas de la época, independientemente 60, 70, 80, inclusive tenemos invitados en el programa que nos van a contar de más antes. Es muy bonito rescatar esta parte de los sucesos en Durango, porque el maestro Manuel Lozoya Cigarroa logró recapitular mucho, pero no todo. Las leyendas en Durango son vastas, y como usted dijo al inicio de esta entrevista, hay mucha diferencia entre una leyenda y un hecho, porque la leyenda es fantasiosa, trae cierto misticismo, pero usted me está contando de una declaración de un familiar de un cercano, sí, que se asustó tanto que, como él dice ya de adulto, eso ya fue hace mucho, pero el sentimiento perdura. Perdura, exactamente. Sí. Él en estas épocas, si camina por ahí, se acuerda. Pero ya no es lo mismo porque el arroyo ya está tapado, porque ya hay banqueta, pues ya cambió. Se acuerda uno, sabe uno que es el Puente Negro, pero ya no tiene la misma fisonomía de como nosotros lo conocimos. Así es. Pues los tiempos cambian, pero el sentimiento perdura, y gracias a esta entrevista que nos regaló, esta historia va a poderse escuchar y va a permanecer en esta entrevista por siempre. Le agradezco mucho el tiempo, María. Ojalá nos vuelva a recibir aquí en su casa, porque ya tuve una breve plática y hay mucho que contar. ¿Algunas palabras que quiera decir a quien nos ven? Claro que sí, hay mucho que contar. Soy una persona de 68 años y lógico que desde chica me tocó la época donde no había tanto carro, no había tanto ruido. Por lógico, para uno cualquier ruidito le llamaba la atención. Entonces uno investigaba, y en las investigaciones, como luego dicen, el que busca encuentra. Así es. Entonces hay muchas cosas que contar. Es correcto. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindó en Leyendas Jamás Contadas. Esperemos verla la próxima semana. Esperemos que sí. Hay una leyenda, no es leyenda, es un hecho que yo viví,
personalmente. Perfecto. Entonces sí me gustaría contarlo con mucho gusto. Y aquí tiene su casa cuando usted guste. Muchísimas gracias. Aquí vendré para la siguiente historia, anécdota, no leyenda. Gracias, nos estamos viendo la próxima semana en Leyendas Jamás Contadas. Así concluye este relato que nos cuenta María García. Y es que Durango puede cambiar constantemente, puede ampliarse, puede crecer, pero sin lugar a dudas las energías vividas en los espacios que recorremos marcan una historia y un antes y un después. Y mientras este espacio sea brindado, habrá leyendas, leyendas jamás contadas, anécdotas que tú o tu familia pudo haber vivido en este espacio. Gracias.